eh, a tocar un poco las noticias en el plano internacional y después bajamos al plano nacional. Dentro de lo internacional, creo que hay dos noticias para destacar hoy. La primera tiene que ver con China y el Banco Central de China, que resolvió que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales, ¿no? Esto obviamente es un golpe duro a las criptomonedas y esto se manifestó, digamos, en el precio del Bitcoin, ¿no? Que hoy, tras conocerse esta decisión, el precio del Bitcoin se desplomó aproximadamente casi un 9%. Después se recuperó un poquito, pero bueno, esto, digamos, no ha sido una buena noticia para quienes invierten en criptomonedas. Y bueno, y esto tiene que ver con que a los gobiernos no les gusta la competencia. Y como los gobiernos tienen el monopolio de la emisión de dinero, bueno, no les gusta que ninguna otra persona, otro grupo de personas, otros desarrollos puedan crear sus propias monedas, ¿no? Entonces, por eso prohíben las transacciones con criptomonedas. Así que bueno, veremos qué sucede al respecto, ¿no? Bueno, por otro lado, otra noticia interesante tiene que ver con The Economist, ¿no? Este diario británico, que se ha referido a Kristalina Georgieva, ¿no? La actual presidente del FMI, la directora del FMI. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que la complican cuando ella era vicepresidente del Banco Mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la complican? Bueno, porque hubo una investigación independiente que se publicó el 16 de septiembre, y lo que dice que cuando Kristalina Georgieva era vicepresidente del Banco Mundial, bueno, ejerció presión al personal, a los investigadores, para que modificaran datos para favorecer a China en la edición 2017 del informe anual Doing Business, ¿no? El informe Doing Business es un informe que elabora el Banco Central y habla sobre las facilidades que hay en los distintos países a la hora de generar negocios, ¿no? Cuán difícil es generar un negocio en torno a los papeles que se requieren para presentar, los permisos, los impuestos, el acceso al crédito, las regulaciones, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no? Y lo que se dice es que bueno, Kristalina Georgieva, en su momento, cuando ella trabajaba en el Banco Mundial, bueno, presionó a la gente que elaboraba este reporte para que calificara mejor a China de lo que debía estar calificada en el ranking, ¿no? Y esto, bueno, ha generado una polémica, tal así que el Banco Mundial anunció que va a dejar de hacer el informe Doing Business, que era el informe emblema, el informe más importante que hacía esta entidad, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué pasa con Georgieva en torno a, bueno, ahora en su lugar en el FMI. Vamos a bajar al plano nacional. El INDEC publicó el informe de mercado de trabajo. Y aquí, a primera vista, digamos, hay una buena noticia, que es que el desempleo cayó al 9,6%, ¿no? Ahora, si nosotros vamos, esto es el informe del segundo trimestre. Ahora, si nosotros vamos a la desocupación que había en el primer trimestre de este año, bueno, la desocupación era del 10,2%. Lo que nos dice este informe es que en el segundo trimestre la desocupación en Argentina bajó al 9,6%. Esto a simple vista es una buena noticia. Ahora, si uno empieza a ver más detalladamente cuáles son los por qué, cuál es la explicación de esta baja en el desempleo, lo que sucede es que hubo lo que se llama en economía el efecto desaliento. ¿Qué es el efecto desaliento? Que digamos, hay mucha gente que antes era parte de la población económicamente activa porque eran gente que estaba desocupada y que a su vez estaba activamente buscando trabajo. Y esta gente, al no encontrar trabajo, bueno, dejó de buscar trabajo. Como deja de buscar trabajo, deja de formar parte de la población económicamente activa y eso hace que las cifras de desempleo bajen. No es porque la gente que no tenía trabajo encontró trabajo, sino porque la gente que no tenía trabajo en el trimestre anterior dejó de buscar en el segundo trimestre, ¿no? Esto más o menos se calcula que son 82.000 personas que estaban sin trabajo en el primer trimestre del año y para el segundo trimestre del año dejaron de buscar empleo activamente. Entonces esto hace que baje la población económicamente activa y que baje la tasa de desempleo. Pero como les digo, esto no se trata de una cuestión de que se está generando empleo genuino, sino lo que sucede es una cuestión matemática y como baja la población económicamente activa, el ratio de desempleo cae.
por otro lado, vamos a referirnos ahora al presupuesto y lo que está atravesando Guzmán, que es, digamos, en Argentina pasan cosas insólitas. Y esto tiene que ver con que el presupuesto que presentó Guzmán es apoyado, pareciera ser apoyado por la fuerza política de la oposición, es decir, por Juntos por el Cambio, pero quienes no están conformes con el presupuesto son los propios diputados y legisladores del Frente de Todos, ¿no? Estos consideran que van en una línea contraria a lo que ellos piden, a subir el gasto público, el déficit, y no les gusta la línea de Guzmán que va, digamos, de acuerdo a lo que ellos dicen que es un ajuste fiscal, ¿no? En cambio, los diputados macristas, bueno, ven como una buena señal la reducción del déficit y sobre todo el recorte en los subsidios económicos, ¿no? Esto que en el subsidio de la energía, del transporte, de los servicios, digamos. Bueno, esto obviamente por el otro lado, por el lado del Frente de Todos, no lo ven para nada bien. Digamos que Guzmán ya había tenido problemas en este sentido, porque el presupuesto hoy vigente, el presupuesto del 2021, en un comienzo implicaba subsidios económicos a las empresas de energía en torno al 1,7% del PBI, ¿no? Y después esto lo llevó a pelearse a Guzmán con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que no pudo echar por el ajuste de las tarifas, ¿no? Guzmán entendía que este año las tarifas tenían que subir en torno al 30-35%, y lo cierto es que en el AMBA, en Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de usuarios, las tarifas subieron entre el 6 y el 9%, ¿no? Esto obviamente requirió más subsidios de los que inicialmente estaban previstos por el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una discrepancia importante entre la gente del propio Frente de Todos y le van a pedir a Guzmán que haga algunas modificaciones respecto al presupuesto. Pero lo que tenemos es que en el Congreso parecería ser que los diputados de Cambiemos estarían apoyando el presupuesto, pero los que no estarían conformes son los propios diputados del oficialismo, ¿no? Del Frente de Todos. Bueno, por el otro lado, hay una noticia muy interesante que tiene que ver con el apetito de los inversores por los bonos al dólar link, ¿no? ¿Qué son los bonos dólar link? Son bonos que emite el Estado Nacional, son bonos del Tesoro, que cotizan, que son en pesos, la moneda es en pesos, pero este bono, digamos, va pagando intereses, una tasa fija, que está, además, la variación está atada al tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como los inversores están estimando, prevén que va a haber una devaluación, bueno, los bonos a dólar link están creciendo, están teniendo una mayor demanda. ¿Por qué? Porque los inversores creen que como va a haber una devaluación, esto va a favorecer a estos bonos que van a tener que pagar mayor rendimiento, ¿no? Por el otro lado, también tenemos otra noticia que tiene que ver con el Banco Central, con la emisión de dinero, con el gasto público, y es que en el 21 de septiembre el Banco Central le giró 50.000 millones de pesos al Tesoro. O sea, otra vez lo que estamos viendo es que ante el déficit fiscal, la única manera de suplir estos agujeros fiscales es la emisión de dinero, ¿no? En este caso, bueno, fueron 50.000 millones de pesos que se enviaron el martes pasado, en concepto de giro de utilidades, ¿no? Que es una manera en la cual el Banco Central le transfiere, le imprime dinero al Tesoro. Ahora, si nosotros vemos lo que ha sucedido en el año, vemos que la asistencia del Banco Central para con el gobierno ya ascendió a los 960.000 millones de pesos. Es decir, casi 1 billón de pesos en emisión monetaria. Y fíjense, de estos 960.000 millones de pesos, 630.000 millones de pesos, es decir, el 65% de la emisión monetaria de lo que vale el año, bueno, el 65% se realizó desde que comenzó el segundo semestre, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión que nosotros hablamos al comienzo, ¿no? Guzmán, digamos, durante los primeros 7 meses del año prácticamente hubo equilibrio primario en el gobierno, es decir, que los gastos corrientes los gastos totales estaban, digamos, iban de la mano con los ingresos, que no había déficit primario. Sin embargo, digamos, a partir de los últimos meses, lo que vemos es un modo más electoralista, donde el gobierno ha profundizado
el gasto público, en esta política de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esto acelera el déficit y esto implica que el gobierno necesite más financiamiento. Como no hay mercado de créditos donde el gobierno pueda endeudarse de manera genuina a través de bonos, de letras, tiene que recurrir a la emisión del Banco Central. Ahora, esto lo que hace es básicamente comprometer el poder cumplir con las proyecciones para el año que viene de inflación, ¿no? Porque una gran cantidad de dinero que se imprima en los próximos meses va a afectar sobre todo a la inflación del año que viene, ¿no? La política monetaria actúa con lo que se llama rezagos, es decir, que no actúa inmediatamente. Cuando el Banco Central imprime dinero, esto no afecta a la inflación enseguida, no afecta al índice de precio enseguida, sino que tiene un rezago de varios meses, y probablemente toda esta cantidad de dinero que se está volcando a la calle a partir de la emisión monetaria y se va a volcar en los próximos meses, va a influir en la inflación del año que viene, que no creo que ni por asomo sea del 33% como plantea el presupuesto que recientemente Guzmán ha presentado en el Congreso. Por el otro lado, salió un informe muy interesante de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Y lo que dice FADA es lo siguiente: fíjense, de cada 100 pesos que genera el campo, ¿no?, que generan los productores, descontando los costos, 63,4 pesos se los lleva el Estado a partir de impuestos. O sea, de cada 100 pesos de rentabilidad que generan los productores, 63,4 pesos se los lleva el gobierno, ¿no? O sea, se lleva más de la mitad. En este sentido, ¿qué es lo que podemos ver? Que el 68% de los impuestos son impuestos nacionales no coparticipables, o sea, estamos hablando sobre todo de retenciones. Después, el 26% son impuestos nacionales que son coparticipables, es decir, que vuelven a las provincias. El 4,7% son impuestos provinciales y el 0,6% de los impuestos son de carácter municipal. Pero lo más importante, lo más curioso es este dato, ¿no? De cada 100 pesos que generan los productores, 63,4 pesos se los lleva el Estado a partir de impuestos. Y por último, dado que debemos estar medio justos de tiempo, vamos a comentar un poco las medidas económicas que se han presentado esta semana, que se han dado a conocer esta semana. Lo cierto es que tras la derrota en las PASO, lo que hubiésemos imaginado y lo que estaba previsto es que el gobierno comunique un paquete de medidas económicas el jueves posterior a las elecciones. Lo cierto es que con toda la debacle política que hubo en el oficialismo y los cambios de ministro y todos los asuntos internos, bueno, lo cierto es que no se ha dado un anuncio de medidas, un anuncio de un paquete de medidas, pero sí se han dado a conocer distintas medidas en esta semana. Bueno, vamos a resumir un poco para los que no estuvieron tan atentos durante esta semana cuáles fueron las principales medidas económicas que anunció el gobierno, que ya hemos comentado la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, primero el aumento del salario mínimo, el salario mínimo vital y móvil, que es el gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo para actualizarlo, y lo que se definió es una suba del 52,7%, que esta suba se dio entre marzo y febrero del año que viene, ¿no? Esto es una suba mayor porque ya tengamos en cuenta que de acuerdo al último aumento que se había pactado ya no iban a haber más aumentos del salario mínimo vital y móvil en este año, pero el gobierno convocó nuevamente al Consejo del Salario y generaron un aumento extra del 13% que se va a dar en 3 tramos a partir del mes que viene y va a terminar en febrero del año que viene. Por el otro lado, otra medida que se tomó esta semana fue la confirmación de la suba del piso por el cual los trabajadores pagan ganancia, ¿no? Y esta suba se pasó de 150.000 pesos de salario bruto a 175.000 pesos de salario bruto, ¿no? El piso, ¿no? A partir del cual los trabajadores pasan a pagar ganancias. Por el otro lado, un proyecto de Sergio Massa que se presentó en la Cámara de Diputados y tiene que ver con alivio fiscal para los pequeños contribuyentes. Básicamente tiene 2 patas. Por un lado, la condonación de deuda tributarias, ¿no? Condonación de deudas tributarias a asociaciones sin fines de lucro, como son bomberos voluntarios, como son clubes deportivos, etcétera, y pymes y pequeños contribuyentes que deban menos de 100.000 pesos, o sea, que tengan deudas con AFIP de menos de 100.000 pesos.
Y además, la otra pata que incluye este proyecto presentado por Massa tiene que ver con extender una moratoria que que ya estaba vigente, ¿no? Bueno, por el otro lado, también se ha publicado el martes la extensión del Repro 2 para el mes de septiembre. Bueno, y este beneficio que alcanza a aquellos cuya facturación cayó en más del 20% comparado agosto del 2021 versus agosto del 2019, ¿no? Obviamente que cayó en términos reales. Bueno, por otro lado, también ayer comentábamos esto, que se reglamentó una ley que fue sancionada a mediados de julio y lo que hacía era, generar la exención de ganancias para algunos instrumentos financieros. Esto, estamos hablando de qué instrumentos financieros, bueno, de fideicomisos y de fondos comunes de inversión en pesos que inviertan en actividades productivas, en pequeñas empresas. Y bueno, ya se ha reglamentado esto, por lo tanto va a comenzar a estar vigente. También otro de los proyectos de los cuales se estuvo hablando esta semana tiene que ver con un borrador de un DNU que permitiría que un grupo de personas desocupadas que ya tienen los 30 años de aporte y le faltan 5 años para jubilarse, bueno, puedan acceder anticipadamente a la jubilación, ¿no? Este es otro proyecto. Después, ¿qué otro proyecto más se anunció esta semana? Bueno, todavía yo creo que se está esperando el anuncio, pero está circulando muy fuerte. Bueno, en la cuarta edición del IFE, ¿no? Que bueno, estaría, por lo que se dice, ¿se acuerdan que el IFE del año pasado era de 10.000 pesos? Bueno, esto se habría actualizado y el IFE nuevo estaría alrededor de los 15.000 pesos y por lo que se ha deslizado, parece ser que va a ser un IFE que va más específicamente a algunos sectores, a algunos segmentos, y no a todo, y no va a ser tan extensivo como era el IFE del año pasado, que llegó a casi 9 millones de beneficiarios. Y bueno, y otra cosa de las que se está hablando es algún bono para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y AUE. Bueno, este bono, más o menos por lo que se había deslizado, sería un bono pago por única vez de 6.000 pesos. Esto probablemente la semana que viene sí haya anuncios de algunas nuevas medidas económicas, como pueden ser algunas de estas que les he mencionado y que todavía no han sido oficialmente confirmadas, pero la verdad que los rumores están, son muy fuertes. Así que bueno, esto ha sido el resumen económico del día de la fecha y de la semana. Vamos a una tanda y seguimos con más La Cocina de las Noticias.